Gachakuta empezó con todo y ayer llegó el episodio 2 que trajo consigo una adaptación que promete bastante para esta temporada que contará con más de 20 episodios. Sin embargo, las diferencias con la obra original son interesantes, así que estaremos comentando todo a detalle y analizando cada una de las diferencias. Así que por favor apóyanos con tu like y tu suscripción porque ya somos 80,000 suscriptores por fin. Muchísimas gracias por todo el apoyo y empezamos el camino a los 90k. Si vemos mucho apoyo, continuaremos con esta sección semanal y mucho pero mucho más. Ahora sí, pónganse cómodos y una vez suscrito, vamos a empezar. Gachakuta llegó la semana pasada con el capítulo 1 que presentó un mundo más que interesante, cuyo análisis no pudimos subirlo tristemente, pero que haremos un breve resumen, así que puedes ir al minuto que está aquí en pantalla para empezar el análisis del episodio 2. En este episodio 1 presentaron un mundo más que interesante, donde la gente rica vive en lo más alto, separados por un muro del otro lado, que es un lugar que originalmente fue creado para encerrar a los criminales. Y todos los que viven ahí actualmente son descendientes de esa gente y diariamente intentan limpiar esa imagen. Eso sí, el capítulo 1 muestra una clara diferencia y discriminación hacia esta gente por parte de los ricos, pero lo más interesante es donde Ludo, el protagonista, muestra un plano completo de un lugar llamado el Abismo, una zona donde son arrojados tanto la basura de la gente como los criminales. Este capítulo presentó una relación entre Ludo y Leguto, un hombre que lo ayudó cuando él era muy pequeño y que le regaló unos guantes, ya que de niño tenía esas heridas en las manos, que fue lo único que le dejaron sus padres, y también revelan que su padre era un asesino que mató a muchos y fue lanzado al abismo. Ludo tiene una amiga llamada Chiwa a quien le regala un peluche que arregló para ella, pero ahí sucede algo. Una persona misteriosa asesina a Leguto, su único conocido y amigo, y cuando Ludo llega intenta detenerlo, pero este lo deja inconsciente, y cuando despierta, Leguto intenta hablarle con sus últimas fuerzas y le dice que huya, pero al instante llegan los guardias y lo culpan de matar a Leguto. Aquí Ludo es sentenciado al abismo. Nadie, absolutamente nadie le cree, incluso su amiga tira el peluche que le regaló y él es lanzado al abismo, maldiciendo a toda esa gente mientras lentamente el abismo lo consume y donde ve una figura antes de quedar inconsciente y despierta en el vertedero. Aquí llegamos al episodio de ayer, que fue bastante increíble, pero vamos por partes. Cuando Ludo cae al abismo, una criatura hecha de basura emerge y comienza a perseguirlo, y ahí tenemos un flashback de él y Leguto observando cómo lanzaban a un criminal al abismo y cómo la gente opinaba al respecto. Ludo decía que nadie parecía preguntarse o importarle siquiera qué sucedía con aquellos que lanzaban al abismo. El opening comienza, el cual es sinceramente bastante brutal, es una cosa de locos. Y luego continuamos con la persecución, donde más bestias hechas de basura comienzan a perseguir a Ludo, mientras él corre desesperado y parece que ningún lugar es seguro. Bien, primero, la persecución es mucho más breve en el manga. El anime agrega más escenas extendidas de cómo los monstruos se van creando y avanzando. Otra diferencia es cuando Ludo se detiene y la basura se derrumba haciendo que este caiga. En el manga él simplemente se resbala. Ya en el suelo, cuando él tiene la visión de Leguto observándolo, y es cuando reacciona y su poder comienza a manifestarse, varios objetos en el lugar comienzan a brillar, tomando uno de estos, que era un tubo de hierro, y golpea a uno de los monstruos que intentaban devorarlo. Una escena sinceramente bastante épica. Sin embargo, en el manga es distinto. Cuando él ve a Leguto, sus guantes no manifiestan estos destellos hasta que él agarra el tubo y se prepara para golpear a la bestia. Aparte de eso, la escena donde todas las cosas brillan es original del anime, y cuando golpea al monstruo eso también es original, ya que en el manga él solo se prepara para golpearlo. Ahora es cuando vemos a un hombre misterioso con un paraguas observando todo,
que es lo mismo que en el manga, con la diferencia de que en el anime una lata cae sobre él y hace que este voltee. Aquí viene otra escena original del anime y es la pelea con los monstruos de basura. Ludo comienza a pelear contra estos seres primero con el tubo de hierro, luego lo pierde por enfrentarse contra uno, que lo manda a volar, pero ahí toma un poste de señal o semáforo y lo avienta en forma de hélice cortando a uno. Esto es original. Lo del tubo sí está en el manga, pero es mucho más breve. Sin embargo, cuando toma el poste, eso es original del anime. Incluso cuando dos monstruos se lanzan contra él y chocan y un destello rojo se ve, y luego ambos son cortados. Ludo había agarrado un pedazo de chapa y los cortó girando hacia uno de ellos y cortándolo por la mitad, que termina explotando. Él se queda agotado, mientras un monstruo más grande emerge y se acerca lentamente. Aquí, chicas y chicos, hay muchas diferencias. Primero, cuando él toma la chapa, en el manga directamente corta a la mitad a uno, pero cuando explota, esto provoca que varias cosas impacten contra Ludo, lo que hace que termine en el suelo. Pero en el anime es muy distinto, ya que el monstruo que aparece después lo persigue y provoca una onda expansiva que lo manda a volar recién en ese momento. Y ahí es cuando llega el hombre misterioso de la sombrilla, que le pone una mascarilla y Ludo empieza a preguntarle qué era ese lugar, si él era un habitante de ahí o si estaban en un infierno subterráneo. Pero el hombre le responde en voz baja que guarde silencio, a lo que Ludo empieza a gritar peor y hace que este pierda la paciencia y le grite que no estaban debajo de la puta tierra, sino en la superficie. Y los habitantes de la esfera son los que arrojaron toda esa basura ahí, y que ahora por culpa de sus gritos los encontraron. En el manga esta discusión y la forma en la que le ponen la mascarilla es exactamente igual, hasta la explicación que le da después diciendo que esos monstruos nunca mueren si intentas matarlos con armas normales. En ese momento, uno de ellos se acerca y entonces él activa su paraguas enfrente de Ludo, que mira atónito como un simple paraguas empieza a brillar y cambia de forma. El hombre se prepara y comienza una secuencia de pelea sinceramente brutal, donde usa su paraguas como una sierra y termina con una de las criaturas en segundos. Ludo nota que las partes cortadas se desintegran a diferencia de cuando él las cortaba. Es lo mismo en el manga, pero el anime da un paso más, ya que cuando las criaturas se amontonan y este hombre se prepara y se lanza contra todos ellos, tenemos esa secuencia de él acabando con varios y elevándose por el cielo con el paraguas, mientras uno de los monstruos prepara un ataque y lo lanza directo a él, un líquido inflamable que impacta, pero aquel hombre usa su sombrilla como sierra para destruirlo y saltar sobre la criatura, revelando así la primera técnica del anime llamada un breaker octavo desgarre. El paraguas comienza a girar rápidamente y el destello provoca una onda de choque hacia abajo en 8 direcciones, terminando con la vida del monstruo, limpiando todo el lugar. En el manga sí está esta secuencia de él acabando con varios, pero cuando el monstruo le lanza ese ataque es original del anime hasta que él salta hacia la criatura y prepara la técnica del octavo desgarre, que de hecho el anime añade un poco más de efectos a este poder. El resto ocurre igual, solamente la diferencia está en la presentación. En el manga el hombre se quita la máscara y se presenta como Engin, un limpiador promedio, pero luego se pone rápidamente la máscara completa. En el anime es lo mismo, solamente que Engin tiene 2 partes de la máscara y luego se pone una sola mientras Ludo se desmaya. Hasta aquí llega el capítulo 2 del volumen 1 del manga y empieza el capítulo 3 en ser adaptado. Un flashback del pasado nos muestra cómo Legoto le dijo a Ludo desde niño que en las cosas podían habitar espíritus si se usaban por mucho tiempo. Sucede lo mismo en el manga, incluso cuando él despierta y ve que Engin lo ató con cadenas y cuando le pide que lo libere porque quiere volver a la superficie, este le dice que es imposible por ahora, ya que el cielo está en constante movimiento.
Además, está demasiado alto. Sin embargo, al ver la insistencia de Ludo, lo lleva a un lugar para ponerlo a prueba, dejándolo solo. Unas personas se acercan amablemente y sienten curiosidad de que sea un esferino, es decir, un habitante de la esfera. Se comportan amables y le cambian las cadenas, pero por unas que son mejores, y revelan que son traficantes. Ahí comienzan a torturar a Ludo haciendo que se coma comida podrida, pero este le arranca la carne de los dedos dejándole solo sus huesos. Esto es igual en el manga, casi con pocas diferencias, pero aquí llega el verdadero clímax. Se deja en claro que los limpiadores o aquellos que pueden usar un objeto solo pueden usar uno con esa técnica especial. Estos objetos son Jinkis. Sin embargo, cuando Ludo, muy enfurecido, manifiesta sus habilidades una vez más, las cadenas cambian de forma y se convierten en una nueva arma. Desde lejos, Enjin estaba observando todo, muy sorprendido del poder que tenía este niño, diciendo que estas personas que pueden hacer eso se llaman Givers. Pero su sorpresa y la de muchos viene cuando uno de los tipos le quita las cadenas, pensando que ya no podría usar este poder. Pero Ludo agarra un neumático y este cambia de forma, convirtiéndose en un segundo objeto especial. Cuando estaba por acabar con el último, Enjin regresa y lo calma, ofreciéndole ayudarlo a controlar este poder y a conocer más sobre este mundo con una condición: que se una a los limpiadores, a lo que Ludo, muy sorprendido, se niega. En el manga toda la secuencia sucede también exactamente igual, y el anime adapta hasta el capítulo 3 del volumen 1, dejando el capítulo 4 y el final del volumen 1 para el próximo episodio 3 del anime. Gachakuta sinceramente arrancó bastante lento para muchos, pero presentó un mundo muy interesante, y recién en el segundo episodio nos dio esas secuencias de acción tan brutales que lo caracterizan. Pero créanos cuando les decimos que hay mucho más detrás de esta historia. El poder de Ludo es algo que lo deja bastante roto, ya que sus guantes son el objeto especial y le permiten usar cualquier cosa como un segundo objeto especial. Es bastante interesante, aunque el que se robó el capítulo para nosotros fue Enjin sin duda. Pero déjanos en los comentarios cuál fue tu momento preferido del episodio 2 y si estuvo a la altura de tus expectativas. Y por supuesto, suscríbete para que esta comunidad continúe creciendo. Si vemos buen apoyo, continuaremos con más análisis de cada capítulo semanal de Gachakuta, pero también sacaremos más videos como curiosidades y tops. Este mundo quizá recién empezó a ser conocido para algunos, y crean cuando decimos que tiene mucho potencial. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción, así que si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho, y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.